en este tiempo de campaña. Tenemos ya completada esta primera semana aprendiendo acerca de el lugar más hermoso, comprendiendo que Cristo ve a la iglesia como el lugar más hermoso, y entonces nosotros deberíamos de considerarlo, deberíamos de aprender a ver de la misma manera. Y esto estamos haciendo. Hemos tenido una semana muy edificante. Cada día hemos estado reunidos, el día domingo acá, el día miércoles acá, pero luego lunes, martes, jueves, viernes, sábado, a través de Zoom, por 30 minutitos, para orar juntos, para meditar en la palabra del Señor juntos. Y creo que ha sido un buen ejercicio, ¿verdad? Los veo ya más santos a todos ahora. Les veo su rostro ya más como glorificado aquí ya. Gracias al Señor. Estamos muy contentos por esto. Tenemos un tiempo muy lindo cada día y creemos que esto traerá gran edificación a nuestras vidas. Creemos que esto va a enseñar mucho a todos nosotros. Gracias a todos los hermanos que nos han estado ayudando cada noche para poder compartir. Así es que estamos contentos. Esta mañana tenemos un tiempo especial porque es el primer domingo de mes, así es que vamos a tomar la cena del Señor al finalizar el sermón. Y bueno, luego voy a pedirles que me regalen como unos pequeños minutitos, porque queremos nosotros como familia dar gracias al Señor porque nuestra hija mía cumplió 15 años. Qué feo, qué alegre pues, pero cada vez me siento más cerca de pecar yo con violencia, no sé qué va a pasar, hermanos. No sé qué viene, pero entonces quiero que esta mañana podamos orar al Señor y aquí en familia con todos ustedes. Muchos de ustedes la han visto crecer y entonces que podamos dar gracias a Dios. Así que al final vamos a orar ya cuando estemos para terminar todo. Pero bueno, vamos a ir ahora a la palabra del Señor, que esto es como el motivo de estar aquí. Y quisiera pedirles que podamos ir en nuestras Biblias al Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 16 de Mateo. Y esta mañana quisiera predicar el sermón titulado Cristo, el fundamento inalterable de la iglesia. Leí en alguna ocasión una historia que me pareció muy interesante, me gustó mucho y quiero compartirlo con ustedes. En una ciudad con un puerto, obviamente, una ciudad muy reconocida porque es azotada constantemente por tormentas fuertes, vientos muy fuertes que golpean todo lo que hay ahí. Bueno, en esta ciudad hay un enorme faro. Creo que todos nosotros entendemos, no los conocemos muy bien en nuestros contextos, pero bueno, hay un faro enorme que está ahí y este faro llamaba la atención de todas las personas que llegaban de visita a esta ciudad, precisamente porque es una estructura grande, imponente, parecería una estructura indestructible realmente. De hecho, las personas de la zona le llamaban a este faro la torre indestructible, porque ya había soportado huracanes, grandes tormentas, habían venido marejadas muy intensas y había tenido que pasar por muchas cosas y siempre se había mantenido firme. Casi todo alrededor, de una u otra manera, era derribado o era destruido a causa de los muchos golpes que traían. Un día un turista se acercó al lugar y a uno de los ancianos que estaban ahí cerquita, un marinero que estaba ahí cerca, y el hombre fue y le preguntó con toda la admiración que él sentía, ¿cómo es posible, cuando le decían los años que tenía de construido el faro, dice, ¿cómo es posible que este faro ha permanecido firme por tantos años cuando veo que alrededor del faro lo único que hay son ruinas? Que todo lo demás ha sido destruido? Y no sé si alguna vez han visto al caminar por la playa acá, ver muchas construcciones en las orillas que están ahí destruidas, solo quedan ruinas, pedazos que ahí hubo algo en alguna ocasión.
Bueno, el anciano le contesta al turista que llegó ahí con una sonrisa. El anciano lo ve y simplemente le dice, una parte tiene que ver con los materiales con los que fue construido. Definitivamente eso es importante. Pero creo que la principal razón por la que este faro ha podido soportar todo el tiempo que ha resistido es porque está edificado sobre esta gran roca que está ahí. Y más que señalar el faro, el hombre señala la roca sobre la cual está fundamentado. Dice el anciano al joven turista, casi todo lo que está cimentado acá sobre esta roca se mantiene firme, porque su fundamento es firme. El turista obviamente quedó impresionado, pero entendió cuál era la clave. La clave está en el fundamento. El fundamento es lo que hace la diferencia. Y me parece preciso compartir esta historia, contarles de esta historia dentro del contexto de lo que estamos hablando estos días en nuestra campaña de 50 días en el lugar más hermoso, porque hoy quiero que consideremos cuál es el fundamento de la iglesia. Porque quiero que consideremos que sí, la iglesia puede tener características, puede verse de alguna específica manera, pero nada es más importante que el fundamento de la iglesia. Y lo que tenemos que considerar y reconocer es cuál es el fundamento de la iglesia. Así como ese faro permanece firme porque está sobre una roca firme, hoy vamos a entender cómo la iglesia permanece o permanecerá firme en la medida en que esté cimentado, fundamentado sobre la roca. Y voy a adelantarles todo el sermón, porque pues ya ustedes lo están viendo. Y el fundamento de la iglesia y la roca de la iglesia es Cristo. Así que la gran pregunta que debemos nosotros considerar el día de hoy es ¿qué significa que Cristo sea el fundamento de la iglesia? Y para eso vamos a estar ahí en nuestro texto en el Evangelio de Mateo capítulo 16. Y si el Señor nos permite por los próximos minutos, hablando acerca de Cristo como el Señor de la iglesia, aprenderemos la mañana de hoy que Cristo establece, Él mismo dicta, Él determina ser el fundamento inalterable de la iglesia. Cristo y nada más, Cristo y ninguna persona es el fundamento inalterable de la iglesia. Ahora, ¿por qué necesitamos aprender esto? ¿Cuál es el propósito para aprender esto? Bueno, que la iglesia, que nosotros como iglesia, vivamos bajo el completo señorío de Él. Que nosotros vivamos no solo diciendo, Él es el fundamento, sino sometidos al fundamento, bajo el señorío del Rey, del dueño, del Señor de la iglesia. Si es que la mañana de hoy vamos a comprender esto y si el Señor nos permite, veremos 3 afirmaciones clave acerca de Cristo como el fundamento de la iglesia. Quisiera pedirles que podamos ir a la Escritura y entonces podamos leer nuestro texto de esta mañana, Mateo capítulo 16, y vamos a leer del versículo 13 al versículo 19, por favor, que si lo tienen ahí en sus Biblias, leeremos juntos la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera, ¿estamos todos ahí? Muy bien, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo, y vean esto del versículo 18, y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y esta es la palabra del Señor. ¿Me acompañan y oramos esta mañana? Padre, gracias porque hoy podemos estar juntos, hoy podemos estar ante tu palabra, porque hoy podemos ser expuestos a la verdad de tu palabra. Señor, gracias porque hoy nos permites considerar uno de los temas más importantes para la iglesia cristiana, uno de los temas más importantes para nosotros como comunidad. Hoy nos permites reconocer como Cristo es el único fundamento de la iglesia. Te ruego, Señor, que la mañana de hoy, mientras consideramos esto, nuestros corazones, Señor, puedan reconsiderar quién eres tú para nosotros y podamos, Señor, vivir no solo sabiendo que te conocemos, sino viviendo bajo tu señorío. Por favor, Señor, permítenos ser receptivos, permítenos aprender la mañana de hoy, permítenos recibir tu mensaje, tu instrucción en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les decía que en estos próximos minutos vamos a ver 3 afirmaciones claves sobre Cristo como el fundamento de la iglesia. Estas 3 afirmaciones están ahí en los versículos que acabamos de leer. La primera de ellas es que la iglesia debe estar fundamentada en Cristo más que en las opiniones humanas sobre Él. Veremos eso en el versículo 13 y 14. Luego veremos en el versículo 15 y 16 que la iglesia se debe edificar o debe edificar su fe sobre la confesión correcta de Cristo. Y por último, en el versículo 17 al 19, veremos que la iglesia debe vivir bajo el señorío de Cristo, quien es su único fundamento. El Evangelio de Mateo, hemos estado antes ya en este precioso Evangelio. El Evangelio de Mateo es un escritor, decía, Mateo es un escritor judío escribiendo a judíos sobre un judío. Y eso es el Evangelio de Mateo, eso es con lo que nos vamos a encontrar acá. Mateo es el escritor, sus compatriotas, porque él escribe para los judíos, sus compatriotas son los lectores, pero el tema del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, es Jesucristo. Y eso hace que apreciemos más todo el contenido, porque Mateo tiene un propósito con su escrito. Cuando Mateo se sienta y comienza a escribir todo este relato, esta narración de la vida de Jesucristo, él solo tiene como propósito en mente presentar a Jesucristo como el rey de los judíos. Y por eso al leer el Evangelio de Mateo nos encontramos con hermosos detalles, con aspectos que otros evangelistas no relatan o no con el mismo énfasis, porque él quería que todos supieran que Jesús es el rey. Así que en el texto que hoy estamos estudiando, el capítulo 16 de Mateo, si ustedes ven conmigo, el versículo 13, nos encontramos ahí con un detalle muy específico que Mateo quiere que nosotros sepamos. Por eso lo dejó escrito ahí. Cada escrito era intencional. Le estoy escribiendo esto porque tengo este propósito. Bueno, en el versículo número 13, pueden verlo ahí en sus Biblias. ¿Qué es lo que dice el versículo 13? Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Quiero detenerme ahí porque quiero resaltar esto. Mateo quiere que sepamos que esta conversación sucedió específicamente ahí, en Cesarea de Filipo. Esta era una ciudad hermosa, un lugar muy hermoso en la región del norte de Galilea. Esto estaba bastante apartado del bullicio acostumbrado de Jerusalén, de la ciudad grande donde está todo el mundo ahí. Jesús se aparta con los discípulos, se van a una región apartada, sin toda la gente persiguiéndolos, sin las personas detrás de ellos. Pero no solo esto, Jesús va a esta ciudad porque además es una ciudad con una gran influencia pagana. Cesarea de Filipo es una ciudad idólatra.
En Cesarea de Filipo hay muchas deidades, hay imágenes, hay cosas que están ahí y que llevan a las personas que viven en aquel lugar a ser idólatras, a adorar todo eso que tienen ahí. De hecho, podemos considerar que habían pocos lugares en el tiempo bíblico en Palestina que tuvieran más idolatría de lo que tenía Cesarea de Filipo. Habían templos completos en esa ciudad dedicados a dioses paganos. Y Jesús puede haber hablado esto en Galilea, podría haberlo tenido en una conversación con los discípulos en Jerusalén, pero él decide avanzar con ellos y mientras están en el camino espera llegar a Cesarea de Filipo y ahí desarrolla esta conversación. Fíjense qué interesante es esto. Cuando leemos todo el panorama del Evangelio de Mateo, nosotros nos damos cuenta en este Evangelio que para este momento Jesús ha tomado la decisión de apartarse de las multitudes y de apartarse de la persecución que ya los líderes religiosos tienen contra él y pasar tiempo más cercano con los discípulos, enseñándoles. Es como, ya pasó la primera parte de su ministerio enseñándoles. Ahora ha llegado el momento de evaluar que si están entendiendo o no todo lo que les ha enseñado. Él está diciendo, Kevin esta mañana nos estaba enseñando y Kevin decía, no es lo mismo llegar a un lugar a trabajar donde solo le dicen, ok, aquí es su lugar de trabajo, entra a tal hora y se va a tal hora y dele. Y usted no sabe nada. A que si alguien se para junto a usted y le comienza a enseñar y le entrega un manual y le entrega una guía y luego supervisa que si usted lo está haciendo bien. Bueno, el Señor ya enseñó a ellos, pero ahora va a apartarse de las multitudes y quiere pasar solo con ellos para conocer qué es lo que han entendido. Porque no es cierto que a veces a uno le enseñan y después uno se da cuenta que no aprendió lo que era. Bueno, el Señor sabía de esto. El tema es que estando en medio de una ciudad idólatra, el Señor se para delante de los discípulos, probablemente alrededor de templos y de imágenes idólatras. El Señor se para delante de ellos y les hace la gran pregunta. Por cierto, ¿vieron todo lo que hay aquí? ¿Qué dice la gente acerca de mí, muchachos? Y yo me imagino que, bueno, siempre salta el que es más bocón, ¿verdad? Y más de alguno estaba listo para responder, Señor, lo que dicen de ti. Ahora, es interesante porque ellos comienzan a responder la opinión de las personas. Ellos comienzan a decirle, la gente está hablando muchas cosas de ti. No sé si lo decían con convicciones. No sé si lo decían como, también comparto esa misma idea de ellos. O estaban diciéndole en este tono de la gente lo que anda diciendo. Señor, te vas a matar de risa. Hay gente ahí, escucha esto, Señor, que está diciendo, y miren cómo les responden. Versículo 14. Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista. Bueno, ese chambrecito, esa bulla de que él era Juan el Bautista, se había levantado en esas semanas, ese tiempo, de parte de Herodes. Ustedes saben que Herodes había mandado a cortar la cabeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista lo acusó del pecado que él vivía y entonces Herodes mandó a cortar la cabeza de Juan el Bautista. Pero cuando comenzó a ver las obras de Jesús, en una ocasión el mismo Herodes dice, ¿no será que este es Juan el Bautista que resucitó? Ay, se imaginan la angustia de ese hombre, era el terror para él pensar que esto podría haber pasado. Así que Herodes levanta este ruido y ese rumor se propagó entre la gente y ahora mucha gente estaba creyendo que Jesús y Juan el Bautista eran la misma persona. Por eso le responden eso. Pero dice alguien más, bueno, otros creen que tú eres Elías. Todos entendemos perfectamente, Elías es este gran profeta del Antiguo Testamento y de acuerdo a lo que la Escritura enseña, Elías debe de aparecer antes de la venida del día del Señor. Así que la gente entendía esto. La profecía en Malaquías capítulo 4 decía de que Elías va a volver. Así que las personas decían, ¿no será que este es Elías?
y que ahora que ya vino Elías, estamos cerca de que aparezca el Mesías. Algunas personas lo consideraban de esta manera. Esperaban que literalmente Elías apareciera. Y dice, otros también consideran de que él es Jeremías. Bueno, también en la época consideraban que Jeremías iba a volver. Dentro del canon bíblico, dentro de nuestra Biblia, no tenemos libros apócrifos. Pero en los libros apócrifos, en el libro de Macabeos, ahí narra cómo estaban esperando que Jeremías volviera. Y ellos están aquí específicamente considerando que al ver cómo se comporta Jesús, al ver las obras de Jesús, están considerando al compasivo. Y ¿se recuerdan qué característica tiene Jeremías? ¿Ah? Es el profeta llorón. Así es que era sensible. Ya estudiamos Lamentaciones también, ¿verdad? Y era alguien muy sensible y ellos están considerando, no, este se parece en su manera de hacer el ministerio a lo que sabemos de Jeremías. Así es que consideran que podría ser Jeremías y dicen también, o alguno otro de los profetas. Ok, todo lo que la gente está hablando de Jesús no es malo. Todas las comparaciones que están haciendo serían honrosas en un sentido. No están comparando, no están considerando que Él es alguien malo o alguien de menos categoría. Están considerando que Él es Juan el Bautista, que era este gran profeta que ellos conocieron, o Elías o Jeremías, que están en el top de los profetas del Antiguo Testamento. No había algo, no parecía haber algo malo con la opinión de la gente, pero había algo muy grave. Estas opiniones que las personas están levantando, estas respuestas que las personas están levantando, aunque reconocen que hay algo especial en Jesús, aunque reconocen que ese hombre tiene características que ningún otro tiene, por eso lo comparan con Elías, con Jeremías, aunque reconocen que hay algo de Dios sobre él, esas personas se están quedando cortas porque ninguna de esas respuestas está identificándolo correctamente. Y eso va a pasar con las personas. Las personas van a tener buenas opiniones de Jesús. Las personas, de hecho, asisten a las iglesias considerando de que vale la pena seguir a Jesús. Las personas mandan a los hijos a la iglesia y dicen, allá mando a mis hijos porque quiero que ellos aprendan el buen camino, porque consideran que Jesús podría ser una buena instrucción para ellos. Pero siempre habrá un grave problema cuando las personas tengan buenas opiniones, buenas ideas, pero no le reconozcan por quién Él verdaderamente es. Hay un problema si están considerando a Jesús un hombre de Dios, pero no están considerando a Dios, a Jesús, Dios. Hay un problema con las buenas opiniones de los testigos de Jehová, que cada día tratan de hablar mejor de Jesús, pero terminan negando su deidad. Hay un problema cuando los cristianos entendemos de Jesús, sabemos de Jesús, pero no estamos reconociéndole como el Señor. Cuando digo el Señor me refiero al dueño, al que manda, al que me sujeto, al que vivo sometido. Eso sigue siendo un problema moderno. Bueno, la iglesia no debe estar fundamentada en la opinión de las personas. La iglesia debe estar fundamentada sobre quién es Cristo. Y eso se sigue tratando. Vean el versículo 15. Y ahí encontramos nuestra segunda verdad o segundo punto importante acá. La iglesia debe edificar su fe, no sobre la opinión de las personas. La iglesia debe edificar su fe sobre la confesión correcta de Cristo. ¿Y cuál es la confesión correcta de Cristo? Bueno, las palabras del apóstol Pedro acá. Versículo 15. ¿Vosotros quién decís que sois? Pregunta Jesús. Hermanos, qué pregunta, qué miedo. ¿Cómo podría sentirse alguien? Usted. Si el Señor esta mañana estuviera acá y se para delante de usted y le dice,
¿y para ti quién soy? Si el Señor estuviera delante de nosotros y nos cuestiona, ¿para ti quién soy? Cuando usted sabe lo que usted sabe, y usted sabe que Él lo sabe. ¿Y para ti quién soy? Pareciera ser una simple pregunta, pero es tan fuerte, es tan confrontativa, es tan directa esta pregunta. Cuando Jesús les confronta, primero, ¿quién dice la gente que soy yo? Yo imagino, es chambre esto. Yo imagino que todos comenzaron, Señor, yo también oía uno que dijo que tú eras como Elías. Y otros, yo lo he oído también, yo lo he oído también. Y otros dicen que eres Jeremías. Y otros, es cierto, yo lo oí, la señora de la tienda, cuando pasamos ahí dijo, parece que es Jeremías. Bueno, pero de repente, cuando Jesús para esto y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Yo imagino que ahí vino un silencio total. Es de esas preguntas como las noches de los devocionales, ¿verdad? Cuando preguntan los hermanos. Cuando preguntan, aquí está la pregunta de hoy, ¿quién quiere opinar? Y ya empiezan a cerrarse todas las cámaras ahí de inmediato, ¿verdad? Uy, bajón de internet. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Ahora ninguno quiere hablar. Ahora todos están con la boca cerrada. No porque no tengan una respuesta. Es que tienen miedo de la respuesta que puedan dar. Es que tienen miedo de responder erróneamente. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Ante ese silencio, bueno, la Escritura enseña que aparece Pedro. Pero esta pregunta, hermanos, es una pregunta directa. Por eso era una pregunta que no todos se abalanzaron a contestar. Es una pregunta directa, es confrontadora. Ante una pregunta como esa, ¿cómo responde con una evasiva? ¿Cómo responde como a veces las personas tienen esta habilidad de que les preguntan algo y le dan una gran vuelta y no dicen nada, ¿verdad? Y responden nada de lo que les están preguntando porque no quieren hablar de eso. Y entonces responden y hablan de otras cosas y se van por otro lado. Esta pregunta era obligaba a cada uno a definirse en lo que estaban pensando. Esta pregunta no solo era directa, era una pregunta reveladora. Esa pregunta iba a mostrar qué tanto entendimiento espiritual había en ellos. Esa pregunta iba a dejar claro si esta gente era como el montón que solo andaban siguiendo a Jesús por los panes y los peces, que andaban siguiendo a Jesús por miedo a que les pegara una enfermedad y entonces para ponérsela enfrente y decirle, sáname por favor. Bueno, esta pregunta iba a revelar cuánto habían entendido. Si pasaron del punto de entender que Él no vino acá para ser milagrero, sino que vino para ser el Señor. Y si lo habían reconocido como Señor. Esta pregunta iba a revelar, no solo iba a confrontarles, no solo iba a hablar de su condición espiritual, pero es que además esta pregunta exigía valentía. No era fácil pararse delante de Él y decirle, tú eres el Señor. Aquí no cuenta el tono en el que Pedro lo dijo. No sé si Pedro lo dijo titubeando, con un poco de miedo porque que nadie me escuche, o lo dijo con una enorme convicción, que más parece el caso. Pero quien sea que la respondiera y la respondiera apropiadamente, tenía que hacerlo con una gran convicción, porque era un acto valiente en medio de circunstancias y de tiempos complicados, en medio de tiempos en que era acusado de diferentes cosas el Señor. Era tomar partido, era decir, yo estoy de Él, del lado de Él. La pregunta que hace acá el Señor, para ustedes, ¿quién soy yo? Era una pregunta total, completamente personal, ¿saben? Esa pregunta no la puede responder nadie por nadie más.
Esa es una pregunta personal y eso es lo que él está tratando de hacer. Jesús no está preguntándoles ahora, ¿qué dice la gente? Eso ya lo hablamos. Ahora, ¿qué dices tú? Bueno, Pedro responde. Hace esta gran confesión. Diríamos ahora, una declaración cristológica. La más grande declaración cristológica hasta el punto en que estamos leyendo. Le responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios vivo. Tú lo eres. Sin duda el resto de los discípulos tuvieron que gritar amén a eso. Pedro responde con toda convicción. Es interesante, los 3 evangelios narran esta respuesta de Pedro a Jesús. Mateo lo describe más. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Marcos habla de esto es mucho más breve. Dice, Pedro le respondió, tú eres el Cristo. Y Lucas, cuando habla de esta respuesta, dice que Pedro dijo, tú eres el Cristo de Dios. Bueno, la palabra Cristo, Mesías, en hebreo Mesías, en griego Cristo, ambos significan el ungido. Lo que Pedro está diciendo es, tú eres el ungido, el que esperábamos. Tú eres el Mesías que nosotros estamos esperando. Y esa respuesta, hermanos, esa gran respuesta es lo que da paso a todo lo que va a continuar. De hecho, eso es lo que da paso a la comprensión del fundamento de la iglesia. Yo imagino cuando el Señor escucha a Pedro responder de esta manera, el Señor dice, me libré, creí que todos iban a salir aplazados. Creí que no lo habían entendido todavía. Pero en ese momento, apartados de la multitud, lejos de los milagros, lejos de toda la grandeza, ahora está directamente con ellos. Y les animo a que luego puedan continuar leyendo el Evangelio de Mateo. A partir de ese momento comienza una nueva etapa en el ministerio. Cuando el Señor entiende que ya Pedro comprendió esto, cuando el Señor entiende que sus discípulos, cuando habla ahí de discípulos, la palabra específicamente se refiere a los 12 que están ahí. Jesús pareciera entender que cuando ellos ya saben la respuesta correcta, dice, hoy es el momento de enseñarles la verdad. Muy bien. Es como esta respuesta desbloqueó el siguiente nivel. Y ahí es donde continúan. Hermanos, quiero decir esto aprovechando que estamos en este punto. Este pasaje, entre muchas cosas hermosas, nos enseña que el descubrimiento de Jesucristo debe ser un descubrimiento personal. A Jesucristo se le reconoce individualmente. No se hereda. No se transmite de generación a generación solo porque yo lo conocí, entonces, mis hijas lo conocen. No, me encantaría que así fuera. Pero así no es como sucede. La pregunta de Jesús acá no es grupal, no es familiar, es yo quiero una respuesta de ti. Yo quiero saber tu respuesta porque nadie puede responder por ti esta pregunta. Nunca se toma una decisión apropiada en cuanto a Jesucristo levantando una encuesta. Y mucha gente hasta el día de hoy valora a Cristo como si se tratara de una encuesta. ¿Dónde dice la gente que le gusta más? ¿Qué es lo que le gusta más a la gente? ¿Qué dice la gente de Jesús? Bueno, la gente puede decir lo que quiera decir. Usted debe tener una respuesta acerca de Jesucristo. Usted personalmente. Hay personas que conocen mucho acerca de teología. Hay personas que son muy intelectuales, que se comen libros y se los memorizan y tienen un increíble intelecto, pero cristianos no son. Pero a Cristo no lo ven como Señor, no lo conocen como Señor.
Porque cristianismo no significa saber acerca de Jesús. Cristianismo significa conocerlo a Él. La pregunta de Jesús a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Unos dicen que Juan, unos dicen que Elías, otros dicen que Jeremías, otros dicen que eres otro de los profetas. ¿Qué revela eso? Esa gente sabe acerca de Jesús, sabe algo de Él, por eso toman estas decisiones. Pero cuando Pedro dice, no, tú no eres ni Juan, ni Elías, ni Jeremías, tú eres el Cristo. ¿Qué revela eso? No solo sabe de Jesús, lo conoce. Y esta es la gran diferencia. Y este es el llamado a nuestras vidas. Les voy a adelantar algo. ¿Cómo dicen eso de cuando les anuncian, les cuentan algo de una película que después ven? Un spoiler, les voy a dar un spoiler. Les voy a dar un spoiler. Pongan atención todos, por favor. Un día, Jesús le preguntará a cada uno de ustedes: ¿quién soy yo para ti? A todos. Y no vale respuestas copiadas. No vale lo que diga mi esposa. No lo que diga mi papá. No, tú, para ti, ¿quién es Jesucristo? Y la respuesta a esa pregunta determinará todo. Determina nuestra eternidad. Determina nuestra vida en esta tierra. No importa que venga y diga, no, para mí, ¿quién es Jesucristo para ti? Tengo mucho tiempo de ir a la iglesia. Desde chiquito voy a la iglesia. Esa no es la respuesta. ¿Quién es Jesucristo para ti? Mi familia es cristiana, toda mi familia es cristiana. Me da tanta risa cuando hablo con personas y me identifico como pastor y de inmediato dicen, mi familia es cristiana. Ellos van a la iglesia, como quien dice, yo estoy del lado del bando bueno. Bueno, eso no hará la diferencia. Un día tendrás que estar delante de Jesucristo y Él tendrá que preguntarnos, ¿quién soy yo para ti? Él debe ser el Señor, simplemente. Ahora, miren, el tercer punto, versículo 17 en adelante. Hemos dicho antes que la iglesia debe vivir o debe estar fundamentada en Cristo más que en las opiniones sobre Él. Y hemos dicho que la iglesia además debe edificar su fe sobre la confesión correcta acerca de Cristo. No es saber de Él, es conocerlo a Él. No es maravillarme por las obras que hace, buscarlo por lo que pueda darme, buscarlo para conseguir mis propios beneficios o propósitos. Es yo quiero estar con Él y seguirlo a Él porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, Él es el Señor. Pero lo tercero que podemos observar en este pasaje es cómo la iglesia debe vivir bajo el señorío de Cristo. Y Cristo es el único fundamento de la iglesia. Y esto está ahí, el versículo 17 en adelante, después que Pedro ha hecho esta confesión extraordinaria, el Señor Jesucristo ahora explica las implicaciones, las profundas implicaciones de esta verdad. Pedro, ¿qué fue lo que dijiste, Pedro? Que tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor dice, muy bien, ahora te voy a explicar cómo funciona esto. Ahora vas a entender por qué deben vivir bajo mi señorío. Ahora que ya entendieron que no soy el que hace milagros solamente, yo no soy solo el que vino para libertar a los que estaban endemoniados. Ahora que ya vieron que no solo vine para hacer un sushi multitudinario para repartirle a todos pez. Ahora que ya vieron que no solo soy esto, sino que en verdad soy el Hijo de Dios, el Mesías.
Le dice a Pedro, ahora te voy a mostrar por qué debes vivir bajo mi señorío. Y bendito el Señor dispuso así que eso no solo quedara allá entre Pedro, Jesús y los discípulos, sino que por medio de hombres inspirados por Dios, esto quedó aquí escrito en la palabra del Señor. Y vean, hermanos, qué hermoso es que pasan 2000 años de esto y nosotros podemos seguir volviendo a esta escritura y leyendo las palabras que Jesucristo dijo de manera directa a estos hombres. Así que aquí no solo encontramos las razones por las que Pedro y los discípulos deben vivir bajo el señorío de Cristo, sino que encontramos las razones por qué la iglesia en general, la iglesia universal, pero además esta iglesia local y cada uno de nosotros debe vivir bajo el señorío de Jesucristo. Miren las palabras en el versículo número 17. Entonces le respondió Jesús. ¿Qué le dijo a Pedro? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado significa ¿qué cosa? Dichoso, feliz, bendecido. Esto es como, ¡wow, Pedro! No, Pedro se pasó ahora. Hoy sí. ¿Cómo, Pedro? Miren lo que dijo Pedro. Y está ahí el hombre asombrado. Le dice, Pedro, eres bendecido. Porque escuchen esto, hermanos. Todo aquel que conoce a Jesucristo como Señor, como Dios, está bendecido. Estar aquí sentados esta mañana o estar en cualquier iglesia esta mañana, bueno, puede ser un acto de costumbre, puede ser un acto rutinario y está bien. Pero aquí el Señor le está diciendo a Pedro y está diciendo a nosotros, cuando uno de ustedes puede entender, cuando uno de ustedes tiene esta capacidad de ver a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios, como el ungido de Dios, ha sido bendecido por Dios. Porque no todos le verán de esa manera. Porque no todos han sido escogidos para verle de esa manera. Porque muchos están perdidos y terminarán perdidos. La respuesta de Jesús a Pedro le muestra que esto no nace de alguien, no es tengo ganas, ahora me nació verlo. Esta es una bendición de Dios para aquellos a quienes Él ha escogido. Lo hemos estudiado antes esto en Efesios. Pero miren, lo que sigue en estos versículos, y lo vamos a ir de corridito viéndolo muy rápidamente. Creo que podemos ver acá por lo menos 6 razones, solo haciendo una observación de este versículo 17, 18 y 19. Creo que podemos ver acá 6 razones por las que deberíamos vivir bajo el señorío de Cristo. 6 razones que nos deberían de mantener con la mirada fija en Él y sometidos a Él. Voy a mencionarlos muy rápidamente. Ve el versículo 17 otra vez. Le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es la primera razón por la que deberíamos vivir sometidos a Cristo? Bueno, porque, número 1, porque Cristo es revelado por Dios mismo. Cristo es revelado por Dios. ¿Qué significa esto? Esta idea, estas palabras de Pedro no se originaron en él. No viene, no nace de él. No es producto de la mente humana. No es que Pedro es tan inteligente, Pedro es tan astuto, Pedro lo captó en el aire, Pedro vio las estrellas y se alinearon y tuvieron un choque y dijo, wow, esto debería ser entonces que es que él es. No viene de él. Lo que el Señor le está diciendo a Pedro acá es, esto no nace de tu intelecto, no nace de ser una persona muy culta y muy capacitada. De hecho, en el libro de Hechos de los Apóstoles,
aparece ahí una chitada bien fea, Pedro. Han leído seguramente esto. Dice que la gente, cuando oían a Pedro predicar, la gente se sorprendía porque decían, ¿cómo es posible que gente del vulgo y sin letras, o sea, cómo es que un analfabeta puede predicar de la manera en que este hombre lo hace? No tenía ninguna capacidad sobrenatural. Y esto también aplica a todos los creyentes y a todos los que somos la iglesia. No estamos en Cristo, no hemos conocido a Cristo porque somos muy inteligentes o porque tuvimos una instrucción correcta o porque somos muy morales o porque tenemos una vida generosa. Cristo solo es revelado por Dios mismo. Miren, a Cristo solo le pueden ver como Dios aquellos a quien Dios dispone que lo vean. Y esa es una enorme verdad. El conocimiento de quién es Cristo solo puede venir de Dios. Así es que si usted ha reconocido a Cristo como Dios y como su Señor, por favor, viva cada día rendido, doblando sus rodillas ante Dios y dígale gracias porque me escogiste. Gracias porque me apartaste. La Biblia dice que esto sucedió desde antes de la fundación del mundo. No es por mérito, no es por quién era bueno, no es por cómo me porté, no es que desde chiquito yo tenía inclinación para la iglesia. No, es solo la gracia y la misericordia del Señor. Si usted puede escuchar de Dios y puede entender a Cristo y puede ver a Cristo como su Señor, por favor, viva completamente agradecido ante Él. El mensaje del Evangelio no es una filosofía humana que se transfiere de unos a otros. No es una ideología que se transmite porque me senté a los pies de un maestro y este maestro me enseñó. Usted puede pasar toda su vida sentado en una iglesia, escuchando todos los sermones, pero si el Señor no es quien le abre sus ojos, usted nunca lo entenderá. Nunca verá a Cristo como el Señor. Pedro no llegó a esta conclusión por sabiduría humana, sino que todo fue por una revelación divina. Por eso es que conocer que Jesús es el Cristo enriquece nuestras vidas espiritualmente. Por eso es que conocer a Cristo nos transforma. Va sucediendo un cambio, una transformación en el tiempo. Hay un proceso de santificación. Nosotros no lo provocamos, nosotros no lo hacemos. Nos reunimos en la iglesia solo para alentarnos con las palabras del reino, con las palabras del Señor y escucharla, y esto alimenta nuestras vidas, pero esto no viene de nosotros. Creer en el Evangelio es una bendición. Es un regalo de Dios a nosotros. Y si usted escucha este mensaje, y si usted escucha la iglesia, y si usted escucha sermones, pero sigue pensando, qué raro, yo todavía no entiendo esto. No entiendo esto. ¿Cómo se vuelven todos tan locos? ¿Cómo todos están emocionados? Que Dios, que Cristo. Yo no soy tan así. Le ruego, por favor, cuando se vaya de acá, vaya y pídele al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Abre mis ojos para que pueda verte. Abre mis ojos para que pueda contemplar a Cristo. En la Biblia, los grandes milagros de sanidad de cegueras, más que el hecho de ver lo que había en esta tierra, era el hecho de ver a Cristo. Ese es el milagro más grande que cualquiera de nosotros puede experimentar. ¿Por qué la iglesia debe vivir bajo el señorío de Cristo? Dijimos uno, porque simplemente Cristo es revelado por Dios. Pero número dos, el versículo 18 siempre, porque Cristo es el único fundamento firme para la iglesia. En ese versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, ya ustedes saben, ahora Kevin nos explicaba un poco de esto temprano. Este pasaje siempre ha traído mucho debate, mucha confusión
a lo largo de la historia. Básicamente todo el debate es porque la Iglesia Católica Romana dice, aquí el Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti voy a edificar mi iglesia, porque Él es el primer papa, porque Él es la cabeza de la iglesia y Él es la roca de la que está hablando acá. Bueno, eso lo escuchamos 1,000,000 de veces en nuestros años en un contexto católico, pero eso no es lo que la Escritura enseña y hay muchas razones por las que no. De hecho, vamos a ocuparnos de estudiar solo este pasaje un miércoles de estos en uno de los estudios bíblicos. Pero ahora voy a decírselo muy, muy rápido. ¿Qué es la roca o quién es la roca sobre la cual Cristo va a edificar la iglesia? De acuerdo a lo que dice acá. Está este pasaje diciendo, o está Jesús aquí diciendo, Pedro dijo esta declaración, así es que hoy le paso a él los focos y los halógenos, los reflectores que están sobre Cristo. Dice, ahora los paso sobre Pedro. Él es ahora la roca sobre la cual voy a edificar la iglesia. Bueno, eso no puede ser así. No es esto lo que Jesús está diciendo. Jesús no dice, sobre Pedro voy a edificar la iglesia. Dice, sobre esta roca voy a edificar la iglesia. Pedro, el Señor le cambió el nombre a él. Su nombre era Simón, le dijo, ahora te vas a llamar Pedro. Esto significa piedra, roca pequeña en el griego. En el griego es Petros. Tal vez si me pasas el siguiente, por favor. Esto es Petros. Es una roca pequeña. El Señor le dice a Pedro, Pedro, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, hay una diferencia en el griego. Petros, Pedro, Petra, piedra, roca enorme. El texto lo que dice es acá, te digo que tú eres Petros, una piedra, pero sobre esta Petra enorme es que voy a edificar mi iglesia. Muchos argumentos para entender que no podría ser Pedro. Primero, el resto del Nuevo Testamento jamás repite o menciona que Pedro fuera. De hecho, ni Pedro mismo, escribiendo 2 cartas más adelante, dice, y yo soy la roca de la iglesia. Es más, Jesús nunca habló de manera enigmática ni habló de manera confusa. Jesús siempre habló con total claridad. Si Jesús hubiese querido decir, sobre Pedro voy a edificar mi iglesia, él podría haber usado el mismo término en el griego. Tú eres Petros y sobre este Petros voy a edificar mi iglesia. Pero usó Petra, indicando que se refería a algo más grande y algo más sólido que Pedro. ¿Y qué es eso? ¿Qué es esa roca? La roca de la que está hablando, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa roca es la confesión de Pedro. Esa roca es que Cristo es el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Dice el Señor, sobre esa verdad que tú has dicho, Pedro, yo voy a edificar mi iglesia. No sobre Pedro, sobre la palabra que Dios había dado a Pedro. La iglesia será edificada bajo este fundamento. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿por qué es importante reconocer esto? Porque inmediatamente al pensar en esto, yo puedo comprender que la iglesia no pertenece a los hombres. La iglesia no es de Pedro, ni de los pastores, ni de las denominaciones. La iglesia es de Cristo. Está fundamentada, está fundada sobre Cristo. Esto es importante entenderlo porque la confianza nuestra no puede estar depositada sobre líderes humanos. No hay papa en el que pueda confiar. No hay pastores en el que podamos vivir confiados, en el sentido de dependencia espiritual. Es solamente en Cristo que podemos vivir confiados. Entonces la iglesia debe vivir bajo el señorío de Cristo. Número 2, dijimos, porque Cristo es el fundamento firme de la iglesia. Si Pedro fuera el fundamento de la iglesia, ¿qué pasó cuando Pedro murió?
Si Pedro fuera el fundamento de la iglesia, ¿qué pasó cuando Pedro los negó? Si Pedro fuera el fundamento de la iglesia, ¿qué pasó cuando Pedro decidió dejar todo y volver a las redes a pescar? Y el Señor lo fue a encontrar allá desnudo en el mar. No es un hombre, no es una institución, no es una denominación. Cristo es el fundamento firme de la iglesia y nada ni nadie más. Ahora miren, número 3, ahí mismo en el versículo 18. Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué es lo que él va a hacer? Dice, ¿qué es lo que haré? Edificaré mi iglesia. Así que, ¿por qué la iglesia debe estar bajo el señorío de Cristo? Número 3, porque Cristo es quien edifica y quien sostiene a la iglesia. Cuando leo esta expresión de edificaré mi iglesia, yo lo que tengo en mente es la carretera de los Chorros. Ese proceso largo de trabajo, continuo de trabajo. No, bueno, cualquier edificación. Lo que quiero decir es, la iglesia es un proyecto en construcción. Cristo es el que la edifica. Cuando aquí el Señor dice, edificaré mi iglesia, el verbo acá está en futuro, indicando que esta es una obra en proceso, pero es una obra continua. Aquí no dice, edifiqué mi iglesia, como algo que ya sucedió. No lo está hablando en una manera en que exprese que es algo que iba a pasar una vez y ya no se va a repetir. Está diciendo, edificaré, refiriéndose a que esto va a continuar mientras la iglesia viva, mientras la iglesia exista. Él continúa edificándola. Él y nada más. Él y nadie más. Cristo no terminó su iglesia en la cruz. Cristo no acabó lo que iba a hacer con la iglesia al momento en que resucitó o cuando ascendió a los cielos. Cristo continúa edificando hasta el día de hoy. Desde que estas palabras fueron pronunciadas hasta el día de hoy, Cristo sigue construyendo su iglesia. Es lindo ser parte de la iglesia. ¿Recuerdan el primer sermón de esta serie? Yo les decía, la iglesia es hermosa porque Cristo la ama. Cristo la santifica y Cristo la glorificará. Hermanos, es honroso ser parte de la iglesia que Cristo ama, de la iglesia que Cristo se ha propuesto edificar. Digo, es importante entender esto y cómo Cristo edifica la iglesia. ¿Cómo Cristo la edifica al día de hoy, la iglesia? Bueno, a través de hombres inútiles, incapaces, pero fortalecidos por Él. Llama al Señor, levanta líderes para pastorear el rebaño, para instruir al rebaño de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Bueno, algunas de estas funciones todavía están vigentes y el Señor las usa para poder edificar la iglesia. Así es como el Señor lo hace. ¿Cómo el Señor edifica a su iglesia? Transformando vidas a través del Evangelio. Por eso no buscamos lo que más nos entretiene, buscamos lo que nos edifica. No buscamos pasar el tiempo del culto haciendo las cosas más entretenidas, buscando cómo divertirnos nosotros. La iglesia solo crece y se edifica cuando el Evangelio es predicado. Y le he dicho a los hermanos que comparten con nosotros acá, y si cada domingo tenemos que predicar el mismo sermón para recordarnos el Evangelio, qué bueno que lo hagamos. Porque lo único que necesitamos para ser edificados es escuchar el Evangelio. No venimos acá para escuchar cómo prosperar, cómo recuperar lo perdido, cómo venir a quitarle al diablo lo que el diablo me robó.
todo eso no es la verdad del Evangelio, es materialismo. Todo eso está fundamentado en una idea de los que saben de Jesús, pero no lo conocen. Eso es seguirse reuniendo para predicar de los panes y los peces, diciendo, el Señor te va a traer panes, va a multiplicar eso que tiene. El Señor es mucho más que eso. El Señor nos edifica a través del mensaje del Evangelio. Y este es el gozo en nuestras vidas de poder ser parte de la iglesia de Cristo. Y la iglesia debe estar sometida a Él, debe estar bajo su señorío. Porque Él es el que edifica y sostiene su iglesia. Ahora miren, número 4, ahí mismo en el versículo 18. ¿Por qué debemos vivir bajo el señorío de Cristo? Porque Cristo es el dueño de la iglesia. Tan simple como eso. Dice el versículo 18. Sobre esta roca edificaré. ¿Qué cosa? Es mi iglesia. En esa frase, Él no solo está mostrándonos que Él edifica la iglesia, sino que deja claro que le pertenece esa iglesia. Esta no es nuestra iglesia. Esta no es la iglesia del pastor. No hay iglesia de los pastores. Qué mal enfoque cuando la gente dice, yo voy a la iglesia del pastor fulano. Esta es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de una denominación, es la iglesia de Cristo. El Señor utiliza este posesivo acá, mi iglesia. No hay espacio para duda. Él es el dueño de la iglesia. La iglesia le pertenece. Aprendíamos ahora en la mañana, le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque Él la compró. Él pagó por ella. Pablo, en Efesios, ese texto que les cité hace un momentito, llama a la iglesia, a la esposa, dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia. Y dígame si no es cierto que un marido puede estar bien enojado con su esposa, pero que se la vaya a querer agarrar otro de la mano y no es cierto que se va encima, porque es mi mujer, es mi esposa, es mía, cuidado con estarle agarrando ahí y llevándola. Es su iglesia, la iglesia es la esposa de Cristo, le pertenece completamente a Él. Y esto debería también de traernos un aliento, un ánimo a nuestras vidas cuando pensamos en iglesia. Nosotros no podemos vivir buscando una iglesia de acuerdo a nuestros gustos. Creo que uno de los problemas más grandes en el día de hoy en cuanto a nuestro pensamiento acerca de iglesia es que las personas están buscando equivocadamente iglesia. Buscan iglesias según sus gustos. ¿Cómo es la iglesia que a mí me gusta? Les he contado que está una iglesia en California que, dada la variedad de gustos de las personas, entonces tienen un salón para country, un salón para rock, un salón para pop. Y entonces cuando la gente llega a la iglesia decide por qué lado se va, porque está todo arreglado de acuerdo al gusto de los clientes que llegan y entonces así se puedan sentir ellos cómodos. ¿Cómo actúo así si la iglesia no es de esa gente? Es de Cristo. Entonces, ¿qué deberíamos buscar? ¿Qué debería ser lo que nos mueve? ¿La música? ¿El carisma? ¿La gracia del que habla? ¿Las instalaciones del que está? ¿Eso debería ser lo que nos mueva? No lo creo. Creo que lo que debería determinar la iglesia que buscamos es donde Cristo esté obrando de manera evidente, donde Cristo esté dirigiendo y la iglesia esté caminando en base a lo que la Escritura enseña, donde Cristo sea mostrado y proclamado completamente en todo lo que se hace, donde los dones de Cristo se ven en acción, donde Cristo es honrado. Esto debería de movernos a hacer o a buscar la iglesia en la que deberíamos de estar y la iglesia que deberíamos ser, por supuesto. Número 5, la iglesia debe vivir bajo el señorío de Cristo, porque Cristo ha hecho invencible a su iglesia. Y algún pentecostal aquí gritaría, amén, aleluya, eso queríamos oír, hermano.
Ahora sí va agarrando fuego esto. Bueno, aquí dice que Él hizo invencible la iglesia. Vean cómo continúa. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y vean qué poder hay aquí. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo les dije en el inicio que Jesús decidió ir a Cesarea de Filipo para esta específica conversación. Saben que en Cesarea de Filipo había una cueva muy famosa. Había un lugar muy famoso ahí. Era una cueva y tiene un manantial también ahí a un lado. Y los griegos llamaban a esa cueva la puerta del Hades. Era un lugar que, por supuesto, tenía esta implicación, esta idea de la muerte. Se creía, para los griegos, creían que esta era una entrada al inframundo, que en ese lugar había conexión con los espíritus. Y por supuesto, la gente le tenía miedo a pasar por la puerta del Hades. La gente cuando pasaba por la puerta del Hades, caminaba con ese pasito que caminan en la noche cuando ya apagan las luces y ustedes no están en el cuarto, ¿verdad? Entonces tiene que acelerar un poco la velocidad porque no vaya a ser que me lleve algo. Cuando la gente que pasaba por la puerta del Hades tenían algún terror ahí, porque ahí era una imagen de la muerte. Jesús específicamente en ese lugar, hablando de la iglesia, le enseña a sus discípulos: ni las puertas del Hades, ni todo lo que esta cueva horrible representa, la muerte, los espíritus, las cosas tenebrosas y de esto, ni eso podrá contra la iglesia. Seguramente afirmando él su victoria sobre la muerte, su victoria sobre el infierno, diciéndole a los discípulos: la iglesia, esta iglesia, aquí por cierto es la primera vez que se menciona el término iglesia. Jesús acá lo menciona por primera vez hablando de la iglesia como una asamblea. Y dice, bueno, ni las puertas del infierno, ni las puertas del Hades van a poder prevalecer sobre la iglesia. ¿Qué significa eso? Obviamente esto significa primariamente una promesa para la iglesia de victoria sobre la muerte. El término Hades para los judíos era una referencia a la muerte. En la cultura judía, el Hades, también llamado Seol, era el lugar de los muertos. Así es que indicaba el dominio de la muerte. Y el Señor está diciéndoles acá, ni tan siquiera la muerte, la tan temida muerte, podrá detener la obra de Cristo en su iglesia. Jesús había dicho en el Evangelio de Juan: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. La muerte no es el final para nosotros. La muerte está vencida por Cristo y los creyentes, aun cuando los creyentes vamos a morir. La Escritura nos enseña que la iglesia sigue viva porque Cristo ha vencido la muerte. La frase, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, también nos hace entender que la iglesia no será conquistada. La iglesia, aunque será perseguida, nunca será conquistada. Y para eso tenemos como evidencia 2000 años de historia. Jesús no prometió acá que la iglesia no tendría aflicción. La aflicción es parte de la iglesia. Pero lo que Jesús promete acá es que aunque enfrente aflicción, la iglesia no será vencida. Nunca será vencida. La iglesia nunca va a ser vencida ni va a desaparecer. A lo largo de toda la historia, la iglesia ha sido perseguida por hombres, por gobiernos, por personas impías yendo en contra de la iglesia, odiando a la iglesia, matando cristianos. Pero la iglesia prevalece y prevalecerá. Esa es la promesa del Señor. Es increíble. Jesucristo murió en la cruz. Luego estaban los 12 discípulos. Bueno, Judas murió ahorcado. Él se mató. Pero luego el resto de los discípulos, todos, a excepción de 2,
excepto Juan. El resto, todos murieron como mártires. A todos los mataron de una manera cruel. ¿Se imaginan? Todos los líderes de la iglesia murieron de manera violenta. ¿Y cómo todavía la iglesia puede prevalecer? Porque la iglesia no está fundada en Pedro, ni está fundada en una denominación, ni está fundada en una localidad. La iglesia está fundada en Cristo y por eso la iglesia es invencible. Cada vez que el enemigo ha intentado destruir la iglesia, lo que sucede es que la iglesia crece más. Y ha sucedido esto a lo largo de toda la historia. Así que la iglesia, podemos decir, es una fuerza imparable. Es invencible. No para los pensamientos humanos, no para las cosas de este mundo. La iglesia es invencible espiritualmente porque está sometida a Dios. Está bajo la autoridad del Señor. La iglesia es invencible porque Cristo es su Señor. No es que la iglesia sea fuerte. No es porque la iglesia tenga poder. No es porque tengamos dinero. No es porque tenemos hermanos aquí bien poderosos. La iglesia es fuerte solo porque Cristo es su Señor. La iglesia no puede estar fundada en nada ni en nadie más que en Cristo, por esa específica razón. Y miren, el último aspecto que quiero mostrarles, en el versículo 19, la iglesia debe vivir bajo el señorío de Cristo, porque Cristo le ha dado autoridad espiritual. Porque Cristo le ha dado autoridad espiritual. Vean el versículo 19, como cierra esta declaración hermosa el Señor Jesucristo. Le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Otro versículo. ¿Cómo les encanta, verdad? Y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Qué dice ese versículo? Está diciéndonos que tenemos el poder de ser arrogantes y decir: yo desato las bendiciones, yo desato que me caiga un carro para manejarlo, no para que me atropelle. Yo desato bendición material, yo desato sanidad. ¿Es eso lo que dice el versículo? No. Ese versículo no está hablando de cosas materiales. Ese versículo no está hablando ni tan siquiera de cosas de este mundo. Ese versículo se debe entender en su contexto. Y el contexto de este versículo es la declaración del apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese contexto, el Señor le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esa autoridad que se está otorgando aquí directamente al apóstol Pedro, si lo vemos en todo su contexto, nos daríamos cuenta que esa autoridad no es exclusiva de Pedro. No es Pedro el que tiene las llaves. Por eso todos dicen, cuando llegue al cielo, Pedro es el que está ahí abriendo y el que va a dejar entrar o no. Bueno, aquí no está refiriéndose a que él específicamente, sino que esto se extiende a la iglesia. Y cuando habla acá de llaves, las llaves representan, por supuesto, la autoridad de abrir, cerrar, permitir o restringir. Eso es lo que está ya claro. Pero ese poder de tener las llaves, de poder abrir, cerrar y todo esto, no es un poder autónomo, no es que uso ese poder a mi antojo. Ese poder está basado en la proclamación del evangelio, en la proclamación del mensaje, de la declaración que Pedro hizo. Así que sí, la iglesia tiene la autoridad, las llaves. Pero ¿para qué? Para proclamar el mensaje que abre las puertas del cielo a los creyentes. Tiene las llaves para proclamar el mensaje que también eventualmente cierra el acceso a quienes rechazan a Cristo. A ese poder se refiere, de eso habla el atar y desatar. Cada vez que escuche a alguien hablando de yo ato, yo desato, no le crean, es mentiroso, no entiende lo que habla, no sabe lo que está diciendo, está sacando de contexto.
La autoridad espiritual que la iglesia tiene está en el mensaje de Cristo. No en sus antojos, no en sus deseos, no en sus caprichos personales. La autoridad está en el mensaje de Cristo. El evangelio es esta llave que abre la vida eterna. Ya entendemos todos, quienes creen en que Jesucristo es el Hijo de Dios, quienes creen en Jesucristo como el Mesías, bueno, abren el reino de los cielos. Juan capítulo 3 y versículo 36, lo leo para ustedes. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El poder de la iglesia no es la estructura, el poder de la iglesia no es sus cosas, sus materiales, es el evangelio de Cristo. La iglesia sí tiene el poder, la responsabilidad de atar y desatar, prohibir o permitir, serían los términos que utilizaban los rabinos. Ese atar y desatar significaba permitir o prohibir, de acuerdo a los rabinos. En nuestro caso, esto tiene que ver con ese contexto, a la autoridad espiritual para afirmar a alguien como perdonado o a alguien que aún está en pecado. A eso se refiere cuando habla de atar y desatar. Y miren lo hermoso. Por eso la iglesia debe estar bajo el señorío de Cristo, porque Cristo le da esta autoridad a la iglesia. Para atar y desatar, sí, pero otra manera más sencilla de decirlo, para proclamar la verdad del evangelio con firmeza. Al inicio del mensaje yo les hablaba de la torre indestructible, este gran faro que está y recibe tantas tormentas, tantas huracanes, vientos fuertes, y permanece firme porque su fundamento es firme. Hermanos, la iglesia, todos nosotros estamos llamados a vivir haciendo de Cristo nuestro fundamento. Y esa es la roca que nos mantiene firmes. A vivir haciendo de Cristo en el que vivimos, al que vivimos sometidos. Cristo no solo es el fundamento de la iglesia. Hemos visto acá que Cristo es quien edifica, quien sostiene a la iglesia. Hemos visto que es Cristo quien le da autoridad a la iglesia. La iglesia no se fundamenta en ideas humanas. La iglesia no se fundamenta en esfuerzos terrenales. La mayor preocupación de nosotros como iglesia no debe ser cómo hacemos para atraer gente, de qué nos vestimos para que gente venga a vernos, qué chistes contamos, qué show hacemos para que la gente venga, cómo montamos algo para atraer a las personas. Nuestra mayor preocupación debe ser cómo nosotros transmitimos el mensaje de Cristo más claramente. Y de acuerdo a lo que la Escritura enseña, el Señor es quien obra, quien trae, quien alimenta a su iglesia. Eso es todo lo que a nosotros nos debe preocupar. Si Cristo es el fundamento inalterable de la iglesia, esto no es algo que solo debemos conocer en teoría, como lo acabamos de estar viendo. Es algo que debemos vivir en la práctica. Cristo debe ser el Señor de nuestra iglesia. Estamos aprendiendo cada noche en los discipulados cómo hacer esto de manera más práctica. Estamos aprendiendo cómo pasar de simplemente decirlo con nuestros labios a vivirlo. Cada noche estamos tomando un tiempo para considerar juntos cómo vivir lo que aquí estamos aprendiendo en este día. Quiero terminar hoy solo llevando un pensamiento más sobre sus cabecitas. El pasaje que acabamos de leer es extraordinariamente hermoso. Yo al leerlo y al estudiar el pasaje he imaginado la escena, Jesús, los discípulos caminando en esa llanura hermosa con un monte Hermón hermoso a un lado, casi a la punta del río Jordán está esta ciudad, precioso lugar. Y Jesús teniendo esta conversación con ellos. ¿Quién dice la gente que soy? Pero luego, ¿y para ustedes quién soy yo?
Y yo quiero terminar esta mañana, cerrar este sermón, animándole a preguntarse a usted y usted delante del Señor, respondiendo simplemente a la pregunta: ¿y tú quién dices que soy? Esa es la pregunta más importante de su vida. Solo cuando responda a esta pregunta podrá tener el fundamento correcto. Solo cuando responda a esta pregunta, no en base a lo que sabe, sino en base a conocerlo, solo ahí entonces podrá comenzar a construir sobre la roca. Solo entonces podrá tener la firmeza del faro, de la torre indestructible. Porque entonces toda esa bendición que el Señor describió a Pedro: bienaventurado eres, Simón, esas palabras serán dichas a cada uno de nosotros. Oremos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, hoy hemos escuchado tu palabra, Padre bueno. Hoy hemos sido confrontados con la verdad inalterable de que Cristo es el único fundamento de la iglesia y de nuestra vida. Señor, no queremos ser solo oidores, queremos ser hacedores de tu verdad. Ayúdanos a edificar nuestra fe sobre la roca firme de Cristo. Ayúdanos a confiar en su obra y a someternos completamente a su señorío. Dios, no permitas que nos desviemos por opiniones humanas, no permitas que nos guiemos por nuestros propios deseos, sino que permanezcamos fieles a la verdad que tú nos has revelado. Señor, hoy comprendemos que tú eres el dueño, tú eres el edificador de tu iglesia. Por eso te rendimos nuestra voluntad, nuestro servicio, nuestras vidas. Queremos vivir bajo tu autoridad, queremos caminar en tu verdad, queremos proclamar tu evangelio con fidelidad. Si alguno de los que hoy está escuchando esto nunca antes ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, Padre, yo te pido que tengas misericordia de ellos, que tengas compasión de ellos, que abra sus ojos a la realidad de que fuera de ti no hay esperanza, pero en ti hay vida eterna. Dios, llévanos de este lugar con la certeza de que la iglesia está segura en Cristo, que su victoria es nuestra victoria y que nada puede prevalecer contra lo que Él ya ha establecido. Esta mañana, al despedirnos, nos consagramos a ti y rogamos que nuestra vida y nuestra iglesia te glorifiquen, que nuestro fundamento inalterable sea Cristo, hoy y siempre, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.